Vamos a hablar ahora de uno de los temas más apasionantes de la ciencia para mí, obviamente para él también, pero para mí, yo cuando sé que va a venir Pedro Beckenstein, vamos a hablar de neurociencia, siempre tiene algo que a mí me atrapó. Cuando estuve leyendo de qué va a hablar, digo, hoy me interesa. Pedro, vas a hablar entonces del cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Sí, voy a hablar de... ¿El mito? Es un mito. A ver, contame. contame. Es un mito que está como muy diseminado y está muy diseminado sobre todo en ámbitos educativos, donde en general varios docentes creen que existe una relación entre la personalidad y cuán dominante es uno u otro hemisferio del cerebro. Acá tenemos un cerebro, esta es la parte del frente del cerebro, esta es la parte de atrás, la parte occipital, la parte frontal y occipital, y está dividido en dos hemisferios, uno puede, digamos, separarlos. Uno puede separarlos acá nada más. Sí, sí. Si uno puede separarlos. Bueno, ya ¿sí? veremos. ¿Sí? Los dos hemisferios son entidades distintas, pero están comunicadas a través del cuerpo calloso, que son una serie de fibras, que lo que hacen es transmitir información de un hemisferio al otro. Todo esto está comprobado. Sí. No, hay una parte física del hardware que seguro que sí, Sí. pero digo que se transfiere en comunicación, va y viene. Sí, ahora vamos a ver cómo es que lo probaron. Pero el mito es que, digamos, cuán dominante es, por ejemplo, si el hemisferio izquierdo es más dominante, una persona es más racional, más fría, más calculadora, y si es en cambio dominante el hemisferio derecho, una persona es más intuitiva, más emocional, digamos, Eso. Es eso, básicamente. Y eso se usa para diseñar estrategias en el aula, por ejemplo, diciendo, bueno, este chico es más dominante del hemisferio izquierdo, entonces le voy a enseñar de esta manera, y este chico es más dominante del hemisferio derecho, le voy a enseñar de esta otra manera. Ahora, ¿es serio que el problema esté planteado justamente en niveles educativos? Por supuesto. Porque una cosa sería un mito urbano, qué sé yo, Sí. que anda dando vuelta, y otra cosa es que uno lo esté repitiendo, porque yo lo escuché y además hubiera pagado de que era cierto eso. Sí, está muy difundido. Pero es un mito, y lo interesante es saber de dónde viene ese mito, porque no es que apareció de cualquier lado, y tiene un origen como muy antiguo, que es alrededor del 1850 empieza la historia, donde el médico Paul Broca, en Francia, recibe un paciente que tiene un problema, se llama afasia. Era una persona que no podía producir lenguaje, lo único que podía decir era la palabra tan, y cambiaba la entonación para referirse a distintas cosas, pero lo único que podía decir era tan. Paul Broca lo estudió durante bastante tiempo ese paciente hasta que murió, y cuando murió y pudieron observar su cerebro, descubrió que en una pequeña porción del hemisferio izquierdo había una lesión, pero esa lesión no estaba en el hemisferio derecho. Digamos, en una región que está como en la parte frontal, que bueno, finalmente la llamaron área de Broca. Broca estudió hasta más o menos 25 pacientes que tenían distintos tipos de afasia, o sea, no podían producir lenguaje, y todos tenían lesiones similares. Afasia quiere decir sí, la falta de lenguaje. Y todos tenían un problema en la misma región del cerebro, todos en la región frontal y todos en el hemisferio izquierdo, pero nunca en el hemisferio derecho. Esa fue la primera evidencia de que el lenguaje se procesa básicamente en el hemisferio izquierdo y no en el derecho. Esto desencadenó una serie de falsas concepciones acerca de este descubrimiento y como malas interpretaciones. Sobre todo en esa época, donde digamos, el machismo era mucho mayor, se suponía que el hombre era más racional y la mujer más emocional, entonces el hombre era el que estaba más dominado por el hemisferio izquierdo y la mujer por el hemisferio derecho. Pero ¿y por qué saltaron tan rápido a la conclusión esa? Porque había alguien que no podía hablar, digamos. Y porque si ¿Hablar es racional? Porque pensá, si el lenguaje es una capacidad casi específica de los humanos. Sí. Y eso es lo que nos hace racionales y nos da la conciencia, etc. Y eso está localizado en el hemisferio izquierdo, entonces el hemisferio izquierdo es lo que nos hace humanos. Ahora, lo que sí está localizado en el hemisferio izquierdo es la capacidad del habla, entonces. Exactamente. Eso seguro. Eso seguro, eso es así. Ok. Entonces, eso no quiere decir que la personalidad esté dominada por un hemisferio. Eso es solo una evidencia que viene desde esa época y que se mantiene consistente a lo largo de los años. De hecho, años más tarde, un psicólogo alemán que se llama Wernicke descubrió otro área que está involucrada en la comprensión del lenguaje, no en la producción del lenguaje, y también la llamaron área de Wernicke, también en el hemisferio izquierdo. Entonces había como muchas evidencias de que en el hemisferio izquierdo se procesaba el lenguaje. ¿Y por qué es un mito entonces? ¿Qué es lo que ustedes, o qué es lo que ha descubierto la ciencia que dice, mira, esto está bien, pero esto está mal? Digamos, la evidencia más fuerte, y estos son experimentos que se hicieron 100 años después, aproximadamente, por dos científicos que se llaman Roger Sperry y Michael Gazzaniga,
que estudiaron una serie de pacientes muy interesantes. Estos pacientes que tenían una serie de crisis epilépticas, la única solución que pudieron encontrar para calmar esas crisis era hacer una cirugía que cortaba el cuerpo calloso, cortaba la comunicación entre los dos hemisferios. Entonces, si uno piensa que la dominancia de un hemisferio y el otro va a estar determinando la personalidad, si yo corto esa comunicación, el hemisferio dominante debería como exacerbar esa personalidad. Pero lo cierto es que en estas personas en las que se hizo esta cirugía, se calmó la epilepsia, la personalidad no cambió, el coeficiente intelectual era el mismo, o sea, no hubo grandes cambios. Pero espera un poquito que quiero entender. Sí. Se cortó, se entró acá y se cortó la comunicación. Sí. Y, a ver, ¿querés abrirlo? Sí. Entonces, entonces se cortó la comunicación y sin embargo la persona no se muere. Sí. No se muere. Y sigue funcionando normalmente. Sí. O sea, vos le cortás las vías de comunicación entre uno y otro y uno sigue operando como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Pero tiene que haber, pues si no, no sirve para nada, entonces la conexión. Sí sirve para algo. Entonces se hicieron unos experimentos bastante interesantes, porque si uno piensa entonces que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, y si yo no puedo comunicar con el hemisferio derecho, entonces eventualmente las cosas que yo vea con el hemisferio derecho no las voy a poder nombrar. Entonces hicieron un experimento donde le mostraron, o sea, dividieron con una pared, digamos, sí, dividieron el campo visual. Entonces el cerebro izquierdo domina la parte derecha del cuerpo, sí, y el hemisferio derecho domina la parte izquierda del cuerpo. Entonces la cosa es, si yo te muestro algo del lado derecho, vos vas a poder nombrarlo. Ajá. Pero si te muestro algo del lado izquierdo y no podés comunicar los dos hemisferios, no vas a poder nombrarlo. Ajá. Y eso es exactamente lo que vieron, que las cosas, los objetos que eran mostrados del lado izquierdo del cuerpo, la persona no podía decir qué eran. O sea, está entrecruzado, entonces lo que funcionaba de este lado podía ser hablado, visto por el ojo derecho, y lo que estaba del otro lado no. Exactamente, pero fueron un poco más allá después. Y lo que hicieron es dividir el campo visual, y en uno de los experimentos con un paciente en particular que se llamaba PS, le mostraron del lado derecho, o sea, al hemisferio izquierdo, le mostraron una gallina, y al hemisferio derecho le mostraron una casa con un paisaje con nieve. Y después le pidieron al paciente, tenía una cantidad de cartas con dibujos adelante, que eligiera cuál correspondía a cada cosa. Entonces, la gallina coincidía con una carta de una pata de gallina, y eso lo eligió bien, o sea, agarró y eligió la pata de gallina, coincidía normalmente. Con la escena con nieve, la mano que usaba para elegir las cosas, eligió una pala. Ajá. O sea que era correcto, o sea, el cerebro eligió correctamente. Ahora, cuando le preguntaron por qué había elegido cada una de las cosas, el paciente dijo, bueno, la pata de gallina obviamente va con la gallina, y la pala es para limpiar el cobertizo de la gallina. O sea, en ningún momento pudo asociar el paisaje con la nieve con la pala. Entonces, la idea que... Pero es un solo ejemplo. Pero lo hicieron con distintos pacientes, y siempre se ve lo mismo. Entonces, la conclusión de Michael Gazzaniga, que es el que hizo estos experimentos, es que el cerebro derecho, digamos, el cerebro izquierdo interpreta lo que vio el cerebro derecho a su manera. Como no sabe lo que vio porque no se pueden comunicar, inventa una historia, algo que tenga alguna lógica. Y la lógica, como él no había visto el paisaje con nieve, era que la pala tenía que servir a algo relacionado con las gallinas. Entonces, él lo llama al cerebro izquierdo en ese sentido el confabulador, digamos, el que inventa cosas. Él es Pedro Bickenstein, habla de neurociencia aquí en Científicos Industria Argentina, y nosotros seguimos con el programa.